Falacias. Bueno, ahora lo que el tema es falacias. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Camargo en la materia expresión oral y escrita de la maestra Nabil. Bueno, ¿qué son las falacias? Es un tipo de razonamiento lógicamente inválido, pues en sus procedimientos, en sus premisas son erróneas, pues su producto de un error o de la interacción de enseñar a conversar al interlocutor, por lo cual habitualmente son usados con argumentos válidos en discursos políticos, publicitarios, etc., a pesar de no serlo en lo absoluto, no son correctas. Pues las características, algunas serían estas, algunas de las falacias que vamos a estar viendo. Conforme vaya avanzando, lo voy desglosando cada una de ellas. El ad hominem, empezaremos con esta. Ataca al hombre defendiendo un argumento en lugar del argumento. De un argumento en lugar del argumento. Esto quiere decir que estamos hablando de algún tema y en vez de discutir de ese tema, hablar, empieza a atacar, pero a la persona, diciendo que es un inmoral, es que es un mentiroso, que siempre habla así, de que pues no se va, no le debemos de creer. El ad bacul, apelar a la fuerza o amenaza explícita o disimulada. Esto lo vemos en las campañas para las elecciones, de que si no votan por mí va a pasar esto, o si no me haces caso puede pasar esto, etc. El ad populum argumenta que uno defiende los intereses, valores de la mayoría. Por ejemplo, si todos están diciendo que la mayoría dice que hay mucha violencia contra las mujeres, quiere decir que yo estoy en lo correcto. Perdón, me pasé. Ahí está bien. El advercudiam apela a la autoridad, citar, nombrarla, hablar en nombre de cierto experto que comprende de ciertas cuestiones. Este sería más bien, por ejemplo, citar a alguna persona, ya sea como por ejemplo algún pensador que no tenga nada que ver del tema. Por ejemplo, Einstein, el amor dijo esto y por lo tanto es real. Pues eso es muy común hoy en día. El petición de principio, pedir al menos se nos conceda una primera afirmación que sospechamente en la conclusión de la decisión en sí. O sea, por ejemplo sería yo cuando te he mentido. Eso lo vemos en las parejas, que yo nunca te haré daño, que yo nunca te mentiré, etcétera. Generalización apresurada, basada en una única experiencia o un par de decir que siempre se repetirá el fenómeno del mismo modo. Si yo tuve una mala experiencia pues con algún partido político, quiere decir que siempre, por ejemplo, el PAN siempre va a ser así, siempre van a robar, y aunque cambien de, de presidente, de personas, de personal. Ad ignorantium, argumentar que la inexistencia de pruebas es una prueba en sí. Por ejemplo, pues no hay ninguna prueba de que no existan las brujas, por lo tanto, sí existen. Eso se ve muy común. El ad nauseam aquí se ve que es la repetición de apelar a la repetición y repetición, proliferación masiva de un argumento. No, por ejemplo, aquí lo vemos con los niños, papá cómpramelo, papá cómpramelo, pero también lo vemos en la televisión, en los comerciales. Constantemente nos están repitiendo. El ad anquitiatem
Apelar a la tradición siempre se ha hecho de esta forma y por lo tanto así es, aunque esté incorrecto. Pues se entiende claramente. Consequentium, ad a consequentium. Argumentar que nos tiene razón, pues las consecuencias están a la vista y son claramente favorables. Por ejemplo, no, pues este presidente pues, se portó bien y por eso es reelecto. El Fos Hot Ergot Protect Shock argumenta que porque una cosa ocurrió luego de otra, tiene relación causal. Por ejemplo, hoy me levanté con el pie izquierdo y por lo tanto reprobé el examen, o me pasó un gato negro y por eso me caí y me lastimé. El ad misericordiam, a apelar a la empatía del público. Por ejemplo, si yo voy manejando, me paso un alto y me veo un tránsito, me pregunta por qué me pasa el tránsito y yo le digo, no, pues estaba muy apresurada, voy a llegar tarde o pasó esto, por favor no me ponga la multa, etcétera. En virtud de los esfuerzos realizados, apelar a todo el trayecto recorrido a pesar de ser erróneo. Por ejemplo, si ya discutimos por 2 horas y ya vemos que tú tienes razón, pero ya tenemos 2 horas así, entonces para allá, pues ya nos quedamos así igual como estamos. O sea, es el menos, este es el que menos se usa porque pues es muy incongruente. Apelar a la riqueza o pobreza, argumentar que porque uno es exitoso, rico, pobre o humilde, tiene la razón en función de los logros o de la sensibilidad especial que ellos le confieren. Por ejemplo, no, pues él es rico, por eso es que estudió, o él es pobre, por eso no estudió. La comparación con Hitler, esto lo vemos cada vez más. Argumentar que tal o cual argumento o persona es fascista, autoritaria o por el contrario comunista, demagogo, populista, etcétera. Cada vez lo vemos más hoy en día. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.